y solo era encima de donde dormía mi hermana. O sea, llegaba ahí donde dormía mi hermana, encima, en el techo, a caminar, a raspar y como a tocar, como si estuvieran tocando el techo. Bueno, mi siguiente historia sí es un poco más personal porque sí le pasó directamente a mi hermana. Esta historia se llama Desde niña algo la seguía y eso no era humano. Eso pasó ya hace mucho tiempo. Yo ni siquiera recuerdo porque yo tenía entre 2 a 3 años más o menos. Y mi hermana era aún más chiquita, ya tenía más o menos un año. Mi hermana empezó, cuenta mi mamá, porque esto sí lo cuenta directamente mi mamá, porque ni mi hermana ni yo nos acordamos de nada de eso, porque como te digo, éramos muy pequeñas. Dice mi mamá que mi hermana cuando tenía entre 9 a 10 meses empezó a convulsionar. O sea, ella convulsionaba, se le blanqueaban los ojos, unas convulsiones súper feas. Empezó a los 8 o 9 meses y cada vez le daban más seguido. Empezaron con especialistas, médicos, porque se pensaba que mi hermana tenía epilepsia, ya que mi tío, del que te había contado anteriormente que murió, mi tío sufría de epilepsia. A él por un ataque de epilepsia fue que cayó al río y se ahogó. Entonces mi hermana empezó a convulsionar y pensaban que ella había heredado la epilepsia de mi tío porque eso también es hereditario. Y con especialistas, médicos, neurocirujanos, viajes a distintas ciudades, pero nada, ella no salía con nada, ella estaba en perfecto estado, ella no tenía absolutamente ninguna enfermedad física, por así decirlo, pero seguía ella con convulsiones, convulsiones. Dice mi mamá que a ella todo le daba miedo. Mi hermana no podía ver un peluche porque le daba miedo y lloraba desconsoladamente. En mi casa no teníamos juguetes, no teníamos que muñequitos pegados en la pared, que ver caricaturas, no, porque eso a mi hermana le daba mucho miedo y ella lloraba de una manera desconsolada. Allá no podía ver algo negro porque le daba miedo, que una bolsita negra, ropa negra, le daba miedo. Allá todo eso le daba miedo. Hasta que un día recomendaron a mi mamá llevar a mi hermana donde un espiritista, porque eso ya decían, eso ya no es normal, a ella algo diferente le está pasando. Y se me olvidó también decir anteriormente de que en mi casa se empezaron a escuchar ruidos en el techo, pero eran ruidos de pasos como si una persona caminara. Y solo era encima de donde dormía mi hermana. O sea, llegaba ahí donde dormía mi hermana, encima, en el techo, a caminar, a raspar y como a tocar, como si estuvieran tocando el techo. Y era ahí, como te digo, solamente encima de la cunita donde dormía mi hermano. No pasaba para ningún otro lado, para ningún otro cuarto, porque en ese tiempo nosotros vivíamos con mis abuelitos, con otros tíos, o sea, éramos muchos en la casa, pero lo que llegaba, llegaba solamente encima del cuarto de mi hermana, de donde dormía mi hermana, perdón. Entonces, bueno, al final el espiritista era muy costoso y pues en ese tiempo la economía pues no nos daba como para decir listo. Y el espiritista también se encontraba en otra ciudad. Pero ayudaron a mi papá mucho, algunos compañeros del trabajo de él le prestaron dinero, le dijeron no, pues lleve a la niña a que la revisen, porque mi hermana se empezó, ella siempre pues una bebé gordita, bonita, y ya que parecía que estaba era como en los huesitos ya de lo flaquita que se puso, y nada que se curaba ella. Con nada la curaban porque ningún médico encontraba nada que ella pudiera tener. Entonces mi mamá, mi papá decidieron llevar a mi hermana hacia el espiritista. Yo me quedé en la casa con mis abuelos, normal. Estuvieron por allá como un mes, donde pues cuenta mi mamá que a ellas, como ella era pues una bebé, la encerraron junto con mi mamá en habitaciones, con cuartos de oraciones, con imágenes de Jesús, que siempre las hacían vestir de blanco, que con un rosario y hacer muchas oraciones, que le hacían limpiezas, bueno, que el señor, pues el espiritista como tal era un sacerdote, y que bueno, que le hacías un como tipo de exorcismos, un montón de cosas, que a veces se reunían con más gente, que digamos estaba en situaciones parecidas a la de mi mamá y mi hermana, y bueno, que estuvieron allá como un mes. Que mi hermana ahí, ella no empezó, ya no convulsionó, y empezó nuevamente a agarrar un poquito de peso. Pero ¿qué pasó cuando ellos llegaron nuevamente a la casa? Y es que en la casa había un perrito. Era un perrito negro, era un perro chiquito, pero era así negrito. Y que donde estaba mi hermana empezó a llegar el perro. Y el perro era ahí. Si mi hermana estaba aquí, el perrito abajo. Y era algo que no pasaba.
porque el perrito se la pasaba por todo lado y no siempre pegaba a una bebé, pero que el perrito era ahí, al ladito de mi hermana, todo el tiempo, hasta que el perro empezó a convulsionar, que el perrito empezó a convulsionar, las convulsiones que digamos le daban a mi hermana le empezaron a dar al perrito, se le blanqueaban los ojos, el perrito convulsionando, no sabían qué era. En las noches ya nada molestaba a mi hermana, sino que donde estaba el perrito se empezaban a escuchar ruidos y el perro lloraba, o sea, el perrito llorando, como que si algo le doliera, pero tampoco se sabía qué era lo que le pasaba al perrito. Dice mi mamá que, que eso pasó también como un mes, que mi hermana estaba bien, pero se les hacía raro que ahora lo que le pasaba a mi hermana le pasaba al perro, de que el perro veía una bolsa negra y se asustaba y empezaba a convulsionar. Que el perro miraba algún juguete, algún muñequito en la televisión, se asustaba y empezaba a llorar. Todo lo que le pasaba a mi hermana ahora le estaba pasando a ese perrito. Entonces que mi mamá se le hizo raro y empezó a llamar al espiritista. En ese tiempo con teléfono fijo, porque pues ni siquiera había celular y era un poco difícil contactarse por teléfono fijo, pero pues logró contactarse con el señor y que les dijo, déjelo, que lo que le pasó a la niña se le pasó al perrito. ¿Por qué? Porque él era lo más débil que había en esa casa. Que eso era lo que le había hecho el señor a mi mamá. Que ni se les ocurra de pronto querer, de pronto que deshacerse el perro, abandonarlo y lo dejar a algún lugar, nada. Que el perro tenía que sí o sí seguir ahí hasta que él se muera, hasta que el perrito muera. Eso era lo que le dijo a mi mamá. Entonces que el señor también le dijo a mi mamá que él iba a ir a la casa, iba a hacer una limpieza en la casa, bueno, todo eso. Entonces que el señor fue, viajó desde la ciudad hasta el pueblo y nuevamente empezó pues con rezos, todo eso, todo lo que hacen pues como los sacerdotes, espiritistas y eso. Y yo sí recuerdo que por muchos años en mi casa habían detrás de las puertas y de las ventanas cruces, triángulos con cruces. No sé si de pronto llegaste a ver eso en algún lado. Yo no sé cómo se llamaba, pero si era un triángulo y ahí en el medio una cruz. Y eso, todo eso, en todas las puertas y ventanas de mi casa habían esas cosas, que era que para espantar las malas energías, todo lo malo, porque era algo que estaba afectando a mi hermana, porque mi hermana era, como decir, la más débil en ese entonces. Y que pues como a ella ya le quitó, le pasó a lo siguiente más débil que encontró esa entidad, que fue el perrito. Entonces, eso fue lo que le dijo el señor, el espiritista. Él vio al perro, le dijo a mi mamá, efectivamente, lo que tenía la niña lo tiene el perro, pero a este perro no lo podemos sacrificar, no le podemos hacer nada. Él solo va a buscar cómo morir porque lo que él tiene lo está matando literalmente. Entonces que dice mi mamá que listo, que ella pues muy preocupada por el perro, que le da mucho miedo ver a ese perrito, porque igual empezó súper flaco, con esos ojos, dice mi mamá, unos ojos que parecían muy feos, que todo el tiempo él quería el perro estar al lado de mi hermana, que lo decir como que no, que lo echaban de donde ella estaba, pero no, él era a gruñir porque él tenía que estar al lado de ella. Y cuenta mi mamá que un día el perrito desapareció. O sea, el perrito ya lo llamaban a comer y él no llegó. Cuando al siguiente día llegó un vecino que vivía pues un poco más arriba y que le había llegado a decir a mi mamá, Isabel, el perrito que ustedes tenían ayer lo atropelló una mula. O sea, esas tractomulas de esos carros súper grandotes. Que sea, él estaba en medio de la carretera, llegando al río, dice, estaba en medio de la carretera, y venía esa mula y él no se movía para ningún lado. Yo lo llamé porque yo sé que ese perro es de ustedes, decía, yo lo llamé y el perro no se movió. Yo intenté parar al de la mula, como decirle que pare, pero el de la mula tampoco se paró y lo que hizo fue atropellar el perro. Yo lo recogí y lo enterré porque pues no se los quise traer así como está el perrito. Y entonces pues mi mamá como que súper impresionada por lo que contó el señor de que como que no se movió, de que el perrito no se movió para ningún lado, sino que se quedó en medio de la carretera esperando que lo atropellen. Y entonces mi mamá nuevamente volvió a contactar con el señor, con el espiritista, y él le dijo como que era lo más lógico que podía pasar, de que el mismo perrito iba a buscar cómo morir porque él estaba sufriendo mucho con eso. Y si se hubiese de pronto sacrificado al perrito de otra manera de que ustedes lo hubieran hecho, eso nuevamente iba a pasar a alguien de la familia. Y posiblemente nuevamente a la niña, pues eso fue como lo que le dijeron a mi mamá.
Ya después de eso, como que listo, se enterró al perrito, y mi hermana ya normal. A ella nunca, eso fue como, sí, cuando entre los 9 y 1 año pasó eso. Y a mi hermana ya nunca más, ni convulsiones, ya no le daba miedo, como decir, que miraba algo negro y le daba miedo, ya podíamos ver muñequitos, ya podíamos tener juguetes. Yo recuerdo que después de eso, mi mamá nos empezó, de eso sí recuerdo un poco, empezó como a ponernos muñequitos de Piolín, de Winnie Pooh, como ya en las paredes, como a decorarnos la habitación, porque como te digo, no teníamos nada de eso, porque todo eso a mi hermana le daba mucho miedo. Ya no se escuchaban ruidos en el techo, ya, o sea, como que empezamos, como decir así, a tener una vida normal. Y es algo muy raro porque, como te digo, fue algo como tan feo que pasó, pero ni mi hermana ni yo nos acordamos de eso. Da pesar pues un poco por el perrito, pero dicen, pues yo siempre he escuchado que los perros siempre van a absorber toda la energía y van a morir lejos. Por eso muchos Sí. perros y gatos también, cuando ven que su hora va a llegar, se van súper lejos y mueren Ujú. solos, porque ya absorbieron tanta energía que prefieren que sus dueños no se contaminen de eso.